Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente agradecemos al Eterno por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder compartir nuevamente la enseñanza, la palabra del Eterno revelada por medio de su Espíritu. Quien les habla nuevamente es el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Les estamos hablando desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para el Paraguay y el mundo entero. Que el Señor les bendiga muy ricamente, sea el Shalom. Vamos a ir esperando poco a poco que los hermanos y hermanas que habitualmente se congregan con nosotros vayan entrando a la transmisión, como así también agradecemos al Eterno por las vidas que el Señor también va añadiendo en este tiempo para poder recibir una palabra que los pueda liberar, que los pueda sanar, restaurar. Saludamos también a todos nuestros queridos hermanos que también nos siguen desde la República Argentina, sea el Shalom. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay. El Señor les bendiga, donde también hemos estado sirviendo en algún momento. Y saludamos en general a todos los hermanos y hermanas de las naciones del mundo. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja. Vamos a estar continuando en esta oportunidad con la unción verdadera. Tenemos un poquito más para culminar esta temática que hemos empezado hace algún tiempo. La unción verdadera número 9 estaremos enseñando en esta oportunidad. Mientras los hermanos y hermanas se van acoplando a la transmisión, y antes de hacer una breve oración y retomar con este curso de enseñanza que el Señor nos está brindando, al menos poder bosquejar muy brevemente. Seguramente no voy a poder satisfacer todas las preguntas, las inquietudes. Obviamente estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor dijo habría rumores de guerras, epidemias, terremotos, apostasía, todo eso ya lo estamos viviendo. Y quisiera que no me malinterprete con lo que voy a estar compartiendo ahora, ¿no? Porque hay que hacer una pequeña reseña de lo que está pasando en Medio Oriente, entre la guerra de Irán y de Israel. Y entonces hay muchos comentarios para mí carnales, llenos de odio, fuera de lugar. Ya lo hemos mencionado acá en varios estudios. Obviamente no tenemos ninguna inclinación, ningún favoritismo hacia ningún pueblo que esté practicando el pecado. Ya hemos hablado que hay un Israel desviado, pero así también hay un Paraguay desviado, hay una Argentina desviada, hay un mundo que está desviado. Entonces, tenga cuidado con los engaños de Satanás. El pueblo de Israel, yo creo que si hablamos en términos naturales en este momento, porque obviamente no existe una teocracia, evidentemente más allá de todo eso el Señor es soberano y está dirigiendo todos los designios de las naciones, pero se habla cruelmente de genocidio, ¿verdad? Yo creo que la gente no interpreta lo que es un genocidio. Genocidio fue el Holocausto. Genocidio es la barbarie, la crueldad de matar gente, de asesinar gente, mejor dicho, por asesinar. Obviamente en una guerra hay muertos del lado de Irán, que el Señor bendiga a Irán y salve, porque hay cristianos que están clamando por la liberación, ¿verdad? Y esta podría ser una oportunidad de liberación para el pueblo iraní, que ha estado tan oprimido, como así también hay muchos iraníes y por eso estarán también en el ejército y siguiendo órdenes, porque tienen también una mente lavada. Entonces, mi hermano, no nos confundamos, porque si hablamos de genocidio, como estaba poniendo ahí en un perfil, entonces al primero que usted va a cuestionar es al Eterno. Resulta que el pueblo de Israel salió, cruzó el Mar Rojo, y luego el Señor, de abrir el Mar Rojo, y una vez que pasó Israel, cerró el Mar Rojo y murieron muchísimos egipcios, ya habían muerto en las plagas, todos los primogénitos. Entonces, ¿qué va a decir? Yahweh, tú eres un genocida. El tema, mi querido hermano, es que hay muy
poca comprensión de la palabra del Señor. En primer lugar, el Señor es varón de guerra, Dios de los ejércitos de Israel. Él desenvaina espada, no solamente contra el mundo pecaminoso, también lo hizo contra el pueblo de Israel. Puede leer Ezequiel capítulo 21, el pueblo de Israel en su desobediencia también tuvo que recibir la espada del Señor. Pero evidentemente en esta guerra se nota claramente cuáles son los intereses de uno y los intereses de otro. Todo esto lo permite el Señor. Va a llegar un momento, mi hermano, que obviamente vamos a leer, permítame leer estas escrituras antes de volver a nuestra temática, que es la unción verdadera. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. O sea que usted le va a impedir al Señor desenvainar la espada, porque usted tiene el concepto que tiene. Yahweh es varón de guerra. Yahweh ungió a David para ir en contra de pueblos enemigos. Yahweh le dijo a Saúl: tienes que matar a los amalecitas. No lo hizo. Al final terminó en parte culminando la obra el profeta Samuel, cortándole la cabeza a Agag. De hecho, ese es el problema de Israel actualmente, justamente porque no se siguieron las órdenes 100%, es que han quedado raíces de pueblos muy pecaminosos, enemigos del Señor y enemigos del pueblo de Israel y de los cristianos también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa declaración? Sencillamente vamos a decir: bueno, está en el Antiguo Testamento, mire, el Señor vuelve en la segunda venida, metafóricamente, pero esa metáfora indica un poder real del Señor, con una espada aguda que sale de la boca del Señor para ir con ella a las naciones. Y también, obviamente, no nos estamos poniendo como si tenemos una coronita aparte, también viene obviamente para hacer juicio sobre aquellos de Israel que terminen o sigan rechazando al Mesías. La salvación es una, la encontramos en Yeshua el Mesías, tanto para judíos como para no judíos, ¿verdad? Quiero ir a Zacarías capítulo 14, esto todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y hablemos de la ley del Señor, pero la ley natural. Entran a tu tierra, violan a tus mujeres, como pasó el 7 de octubre. ¿Qué querés? Que se queden los israelitas con las manos cruzadas, sigan violando. Eso es lo que quieren los cristianoides, eso es lo que quiere el periodismo. Obviamente, todo pueblo, y dejemos de lado un poco ahora si Israel está totalmente entregado, obviamente que no, pero tiene derecho a la defensa. Ahora, van a cuestionar en la segunda venida, van a tratar a Yahweh, al Santo de Israel, de genocida también, porque lee acá, mire, Zacarías capítulo 14, verso 1, he aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. O sea que el Señor está permitiendo también todo esto para combatir contra Jerusalén. O sea, el Señor tiene ahí un propósito de destruir a las naciones enemigas y también de tratar con Israel. La ciudad será tomada, llegado el momento, eso va a pasar, aunque nos entristezca, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, como pasó el 7 de octubre. Tal vez va a ser peor en aquel momento, tal vez va a ser peor. Es fácil hablar, ¿no?, a 10.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Israel el genocida, estos asesinos, ¿verdad? Siga escuchando la propaganda lastimosamente antisemita, ¿verdad? Como pasó en los días del Holocausto, ¿verdad? Que no había nada peor que encontrarse con algún judío, con algún israelita, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, hermano. Una vez que el Señor vea todo esto, lea con atención, Zacarías capítulo 14, versículo 3 ahora. Después saldrá Yahweh, el varón de guerra, va a desenvainar espada, y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Quieren decirle algo a Yahweh? Están cuestionando a Yahweh. No, pero no puede ser, pastor, Dios es un Dios de amor. Nadie cuestiona, Dios es un Dios de amor, no tengo la menor duda. Lo está manifestando, lo manifestó en la persona de Yeshua, lo sigue manifestando, todavía teniendo bastante misericordia, aunque ya tal vez sería tiempo de que el Señor mandara fuego del cielo. Tiene mucha misericordia, pero va a llegar el momento donde Él viene a reinar, donde Él viene a poner el orden, donde Él va a juzgar, donde Él va a separar a las ovejas de los cabritos, y habría infinidad de pasajes
Josué peleó para tomar la tierra prometida, infinidad de pasajes. En los días de Josafat ni hubo que pelear, iban los sacerdotes y el Señor mismo defendió al pueblo de Israel. No estoy diciendo con esto que está todo bien en Israel, pero hay una diferencia notoria, ¿verdad? A pesar de la condición en la cual se encuentra Israel, todavía sigue siendo mucho más de bendición que todas estas naciones terroristas. De eso no hay la menor duda. Por lo cual el Señor, es evidente, está escrito en todo el contexto bíblico, le dará también la oportunidad al pueblo de Israel de poderse reconciliar con él. Eso está en Zacarías capítulo 12. Entonces, hermano, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Odiamos al mundo árabe? No, pero esto es una guerra. Esto es una guerra. No, pero no está Israel en la teocracia, ¿verdad? Sí, es verdad, pero escúcheme, usted está en la vida cotidiana, ¿verdad? No necesita tener una super revelación del cielo para llamar a la policía si hay una situación, ¿verdad? Obviamente ya hay un criterio, ¿verdad? En lo natural, en donde nosotros actuamos, porque eso ya está en nuestra genética, ¿verdad? Entonces, hermano, las imágenes del 7 de octubre, ahí sí que hubo un genocidio, ahí sí que hubo una maldad. Violar mujeres, aún embarazadas, quemar niños. Esto es guerra, guerra donde hay que defenderse. No, pero Israel no acepta a Yeshua. Sí, perfecto. Y bueno, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Querés que caiga una bomba también porque los argentinos no aceptan a Yeshua? ¿Cómo estamos en Paraguay? ¿Somos mejores que Israel? Todos estamos necesitados del Señor, pero bueno, Israel tiene los gobernantes que tienen. No, pero hay muchos infiltrados, y sí, aún con todo esto, aunque haya muchos infiltrados, se está cumpliendo la voluntad del Eterno, pero en líneas generales, hermanos, yo creo que es muy claro que hay, no todos los iraníes, hay una parte importante de Irán que anhela la destrucción de Israel, lo han declarado, aparte de la boca para afuera. Y no Israel. Israel no ha declarado eso. Israel no ha conquistado pueblos violando mujeres, no ha quemado cuerpos. Obviamente, en la guerra mueren personas, las bombas caen. Uno trata, obviamente, como trata Israel, de no asesinar, pero cuando uno se tiene que defender a sí mismo, a veces no hay ciertas alternativas. Esto lo vamos a seguir tocando en otro momento. Quería compartir estos pasajes, Éxodo 15:3, Zacarías capítulo 14, y podemos ver varios pasajes, si quieren le dejo Josué capítulo 5, verso 13 al 15, donde aparece también Yahweh, el Mesías también como príncipe de guerra para defender a su pueblo. Tenemos que entender esto, hermano, no todo tiene que ver con que Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Dios va a pelear por su pueblo, Dios va a hacer juicio justo, algunos de esos juicios ya están cayendo, y obviamente orar mucho por la paz de Jerusalén, orar por Israel, porque va a llegar el momento, como les compartí en Zacarías capítulo 14, no sabemos de qué manera, de qué forma, Israel va a quedar completamente solo, ya no van a estar ni los portaaviones de Estados Unidos, nada de eso, pero ¿qué dice Zacarías 14:3? Que Yahweh saldrá a pelear a favor de su pueblo. ¿Usted considera que eso está mal? Es lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Y por qué va a salir a pelear por su pueblo? Porque Zacarías 12, 2 capítulos antes, ya muestran que el pueblo de Israel comienza a compungirse delante de la presencia del Señor y mirarán a quien traspasaron. Entonces el Señor vendrá en ayuda del pueblo de Israel, o por lo menos del gran remanente que se va a volver al Señor. Oramos al Eterno y entramos en la unción verdadera, parte número 9. Padre, te damos gracias. En el nombre de Yeshua, ayúdanos a comprender con claridad tu palabra, Señor. Nos resta, después de haber compartido esto, Señor, de orar a favor de lo que está pasando en Medio Oriente, que tengas piedad, que tengas misericordia, Señor, que las almas de alguna manera puedan, Señor, recibir esa revelación tanto de un lado como del otro, Señor, para volverse a ti, Señor. En tiempos dramáticos, como está escrito en el libro de Oseas, en la angustia me buscarán. Oh Señor, en el nombre de Yeshua clamamos por la salvación de las almas, Señor, no solamente de los judíos,
de los iraníes, del mundo entero, Señor, que está tan dormido, que está tan endurecido, Señor, en el nombre de Yeshua, mas tú eres poderoso para quebrar esa dureza. En el nombre poderoso de Yeshua, prepáranos a nosotros también, Señor, para vivir estos últimos tiempos, porque escrito está que pasaremos por días de angustia, días de tribulación, antes de que suene la final trompeta. De ahí la importancia, Señor, de examinarnos a nosotros mismos, Señor, en el nombre de Yeshua, y arreglar nuestras cuentas lo antes posible. Decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, iremos preparando algo mucho más pulido acerca de lo que hemos mencionado. Estamos hablando de la influencia y la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver la parte número 3. Hoy nos toca ver que el Señor quiere concedernos un nuevo corazón, quiere colocar un nuevo corazón y renovar nuevamente la ley de Dios. Son dos palabras similares pero un poquito diferentes. Por un lado necesitamos el trasplante espiritualmente de un nuevo corazón, porque el viejo corazón es inservible totalmente, y lo que sí tiene que ser renovado, que no cambia, es nuevamente colocar la ley de Dios, que es perfecta, que es santa, que es justa, que es buena, para que nosotros podamos vivir verdaderamente en las alturas espirituales y de esta manera agradar al Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 31, libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, justamente cuando el pueblo de Israel en aquellos días, en su gran mayoría, se había rebelado contra el Señor, iban a ser llevados cautivos 70 años a Babilonia, pero Jeremías profetizaba que ese tiempo de disciplina iba a pasar, que un grupo iba a regresar más adelante, ¿verdad? Y nuevamente después el pueblo de Israel tuvo nuevamente diferentes caídas, y evidentemente Jeremías 31 está proclamando, verso 31, que vendría un tiempo que ya sucedió, que es la primera venida del Señor, donde el Señor en su misericordia nos estaría renovando el pacto o haciendo un pacto nuevo. Vamos a leer, aquí vienen días, acá estamos en el 586 a.C., o sea que faltaban un poquito más, ¿verdad? 586 más 3, faltaban como 600 años aproximadamente hasta la muerte del Señor para que se renovara el pacto que había sido invalidado por causa del pecado. Jeremías 31, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto, porque el pacto se había roto, y en ese pacto el Señor obviamente va a renovar su ley puesta en un nuevo corazón, también con un espíritu renovado para que nosotros lo podamos vivir, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tenemos que entender que la iglesia en realidad no es otra cosa más que el verdadero Israel, la verdadera esposa que el Señor viene a buscar. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, otra versión dice fiel para ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos y aún con nosotros? Porque todos estamos destituidos de la gloria del Señor, todos hemos pecado, invalidamos el pacto conscientemente, ¿verdad? Entonces perdimos esa unción del Señor, el Espíritu Santo se contristó en nuestras vidas, mas el Señor en su grande amor y misericordia, a través de la persona de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho un nuevo pacto que si nosotros, aclaro, lo volvemos a despreciar, ya no habrá otra oportunidad. Este pacto el Señor lo ha renovado en su grande amor y lo tenemos que aprovechar porque el día del Señor está muy cerca, como estábamos comentando. Las señales del fin así lo indican claramente. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. ¿Y qué está diciendo, hermano? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Recuerda que el corazón representa el hombre interior, nuestra alma. Volvemos exactamente a lo mismo. O sea, esto lo vengo explicando ya hace bastante tiempo, ¿verdad? El Señor nos dio la ley, nosotros la despreciamos,
estábamos condenados, éramos hijos mismos del infierno, pero el Señor hace un nuevo pacto y renueva la ley y renueva su presencia y nos da esa oportunidad de volver con la ayuda de Él a vivir lo que antes no queríamos o no podíamos vivir. La ley será colocada en la mente y en el corazón. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo que entró en nuestro espíritu. El Espíritu Santo te enseñará toda verdad. ¿Se acuerda que ya hemos hablado acerca de esto? El Señor sellará nuevamente la revelación de su palabra para que podamos ser un pueblo santo y para que podamos servirle en los términos correspondientes de acuerdo a la ley, a la Torá, a las instrucciones del Señor. Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, aunque hoy yo les estoy enseñando, por la gracia del Señor, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Yo cuando llego a esta palabra, y hay algo muy similar en la primera carta de Juan también, claro, uno lee esto y dice, bueno, pastor, entonces, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué usted nos está enseñando si dice que cada uno puede conocer a Yahweh? Y esta es una realidad. Esta es una realidad, pero también, como les vengo diciendo, la realidad lamentable, no solamente del mundo, sino también del mundo eclesiástico, es que somos tan perezosos y hay tanta mediocridad espiritual, como venía hablando con algunos hermanos en estos días, gente que me ha confesado, no oro lo suficiente, no leo lo suficiente, no estudio lo suficiente, y porque la tarjeta, y porque el trabajo, y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro. Hermano, ¿usted está entendiendo que el Señor viene? Digo esto para la gloria del Señor y no porque yo esté siendo usado en esta noche, mi querido hermano. Realmente la vida de los verdaderos siervos del Señor, consagrados como debe ser, es un acto de la misericordia del Señor, porque la Escritura, aunque nos dice que todos pudiéramos tener una comunión tremenda con el Señor, también la Escritura, porque tenemos que leer todo el compendio, nos revela que hay gente lastimosamente muy débil en la fe, pero son débiles porque quieren ser débiles, ¿verdad? Porque no se fortalecen en el poder del Señor, porque no tienen una vida correctamente disciplinada, ¿verdad?, para invertir más tiempo en las cosas del Señor. Ya no es tiempo, hermano, o dicho de otra manera, que el Señor nos ayude a no desperdiciar, mejor dicho, el tiempo, ¿verdad? No podemos invertir tanto tiempo para las cosas materiales o las cosas de la carne. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se hará cargo de tu vida. También tenemos que tener contentamiento. Nuestro principal deber es estar siempre lleno de la presencia del Señor para poder cumplir la misión que nos fue encomendada aquí en la tierra. Jeremías 31:34, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero claro, esta realidad no la vemos en todas las personas, ¿verdad? Porque hay condiciones, ¿verdad? Hay que aceptar a Yeshua, hay que dejarse enseñar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que arrepentirse genuinamente de los pecados, y entonces, obviamente, si hacemos eso, el Señor perdonará nuestra maldad y el Señor mismo no se acordará más de nuestros pecados. Pero en este tiempo está viniendo el quebrantamiento. Puede ser, como decíamos al principio, la guerra literal, puede ser la guerra espiritual, puede ser algún acontecimiento que a nivel particular te está aconteciendo y el Señor mismo lo está permitiendo para que a través de ese sacudimiento, como hablamos el domingo, pueda escuchar la prédica despertando del sueño de muerte. A través de ese sacudimiento te despiertes de una vez por todas para llenarte del Espíritu del Señor, llenarte de la santidad, llenarte de la sabiduría del Señor para seguir marchando el tiempo que nos resta aquí en la tierra. Vamos al Salmo 37:31. Estamos viendo en este punto la obra y la influencia del Espíritu Santo es darnos un nuevo corazón que pueda contener la ley, con la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder vivir esa palabra. Si no, no tiene sentido nuestro caminar cristiano, por decirlo de alguna manera,
Salmo 37, 31, para que usted pueda ver y apreciar nuevamente la importancia que el Señor le da a la ley. Sin la ley estaríamos completamente corrompidos, completamente desenfrenados. El nuevo pacto trae nuevamente o vuelve a cargar en ese corazón nuevo la ley. Es indispensable para conocer al Señor, es indispensable para saber lo que nosotros tenemos que hacer en este último tiempo. Salmo 37, 31. Gloria al Señor. Dice entonces, no me están apareciendo, si es que hubo algún comentario, no lo sé, pueden estar escribiendo, obviamente, y les estaré entonces contestando. Salmo 37, versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hermano, analizando la historia de Israel y nuestra propia historia, ¿por qué hemos resbalado? Porque hemos caído, y a veces hemos caído duramente y nos hemos golpeado duramente, ¿verdad? Y no hablo solamente cuando estamos en el mundo, obviamente, sin conocer mucho la palabra del Señor, pero también aún conociendo las Escrituras, hemos desobedecido, transgredido conscientemente. Dice acá, la ley de su Dios está en su corazón. Si eso está en nuestro corazón, entonces tenemos la seguridad de que no vamos a resbalar. Si tenemos la palabra viva en nuestro corazón, si por medio de la unción y el poder del Espíritu Santo estamos decididos a vivir cotidianamente la palabra del Señor, no vamos a resbalar. No podemos echar culpas a medio mundo, no, es por la culpa del de enfrente, la culpa de este. Queremos culpar, ¿no? Como Adán y Eva en el huerto del Edén. Mi hermano, acá hay una promesa, hay una seguridad que si nosotros permitimos que el Señor renueve ese pacto y coloque su palabra maravillosa en nuestro corazón, no vamos a resbalar. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 5. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 5. Vamos a ver que los mandamientos humanos o las tradiciones humanas son las que rompen el pacto con Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 7, versículo 5 en adelante, gloria al Señor. Obviamente el pecado, sea el adulterio, el robo, la mentira, la estafa, el chisme, la murmuración, todo eso obviamente opera para romper el pacto. Pero también cuando nosotros queremos vivir un evangelio diferente, también cuando nosotros vivimos en un ambiente de religiosidad, estamos rompiendo ese pacto con el Señor. El Señor tiene que enseñarnos verdaderamente a vivir su pura palabra, sin cambiar, sin adulterar, sin agregar, sin sacar. Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque había todo un rito de que el agua tenía que caer así por tus manos, ¿verdad? Era una tradición, era un mandamiento de hombre que no estaba especificado, en este caso, en la ley del Señor. Obviamente la ley del Señor decía así, para entrar al lugar santo los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, ¿verdad? Simplemente eso, pero los fariseos habían agregado una serie de diferentes ritos, ¿verdad? Que lo que hacían era verdaderamente romper el pacto con el Señor. Dice el verso 6, respondiendo a él le dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, los fariseos, supuestamente doctores de la ley, pero más bien eran doctores de sus propias tradiciones. Por eso les estaba diciendo al principio, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con las opiniones, todo tiene que estar argumentado y basado en la palabra del Señor. Y entonces Yeshua les dice claramente, el corazón de ustedes está lejos de mí porque no aman la ley. El corazón de los fariseos estaba endurecido.
Ellos querían establecer su propia ley, su propia justicia. Y esto es para nosotros, hermano. ¿Cómo usted está viviendo delante del Señor y delante de la sociedad? ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos, hermano? Mirémonos realmente en el espejo de la palabra, si realmente hemos recibido un nuevo corazón, si realmente estamos ahora viviendo la palabra del Señor, o somos simplemente humo, o somos simplemente pura apariencia, hablamos lindo, hablamos bien, conocemos los textos, pero no se nota el pacto nuevo en tu vida, no se nota ese nuevo nacimiento. No se nota esa regeneración por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Seguís siendo una persona carnal, que tenés tus códigos, que interpretás la palabra y que nadie te puede decir nada, pero la palabra del Señor no se puede interpretar en la religiosidad, no se puede o no se debe interpretar en la carne, debe ser interpretada bajo la unción real y genuina del Espíritu Santo. Verso 7, Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que estamos enseñando, mi querido hermano? Estamos enseñando la religión evangélica, la religión de tu denominación. Estás enseñando lo que a vos te parece, o realmente tenés certeza por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de verdad, tenés certeza de que estás enseñando con precisión la palabra del Señor. Verso 8, porque dejando los mandamientos de Dios, el Señor es claro con los fariseos, y eso que ellos estaban en Jerusalén, estaban en el templo, eran entre comillas los maestros de la ley, pero Yeshua los desenmascara, Yeshua viene con una luz poderosa y comienza a mostrar lo que verdaderamente son, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Vuelvo a repetir, lavarse las manos estaba bien, pero ya habían incorporado una multitud de ritos por demás que no estaban especificados en la palabra del Señor, y esto lo podemos tomar para un montón de otras cosas más también. Hermano querido, hermana, amigo que estás escuchando, ¿estás viviendo los mandamientos del Señor? Si realmente has nacido del agua del Espíritu, si realmente la regeneración del Espíritu Santo está operando en tu vida, vas a ser una nueva criatura, no vas a ser perfecto, al principio va a costar el entrenamiento, pero después de unos cuantos años, si realmente mantienes la disciplina de ser lleno del Espíritu Santo, caminarás en la victoria del Señor. Y cuando digo caminar en la victoria del Señor, digo que vas a poder vivir los mandamientos del Señor. No te vas a vivir excusando, bueno, volví a robar, volví a mentir, volví a fornicar, volví a adulterar, ¿verdad? No, vas a caminar en la victoria del Señor. El Señor viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga. No viene a buscar una novia que mientras está en la etapa de noviazgo, en la etapa de espera, le dice al novio Yeshua, mira que caí con este, ¿verdad? Ahora caí con el otro. No, el Señor no viene a buscar esa clase de novia. El Señor viene a buscar una novia que está preparada. Por eso se escucha el mensaje que di el domingo, y tenemos un material al respecto. Para mí, la novia es un grupo muy selecto, y yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, pero bueno, yo tengo que decir lo que he entendido de parte del Señor. Claro, todo el mundo quiere ser parte de la novia, pero nadie quiere vivir como la novia. Entonces, mi hermano, está la novia, están las vírgenes prudentes, son personas que van a ser salvadas, las insensatas obviamente van a quedar afuera. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas. La novia está preparada, las vírgenes prudentes no estaban tan preparadas, estaban más o menos, pero no estaban completamente preparadas. Y si usted quiere ser parte de la novia y estar bien cerca de la presencia del Señor, como lo estaba la tribu de Leví, porque había una diferencia en el Antiguo Testamento, la gente que estaba más cerca del lugar santísimo, obviamente era la tribu de Leví, no las otras tribus, porque las otras tribus, cuando llegó el momento del becerro, no se comprometieron de la misma manera. Fueron salvadas, sí, pero no estuvieron tan cerca del Señor. Yo te animo
a que recibas este nuevo pacto y recibas la regeneración y verdaderamente te consagres espíritu, alma y cuerpo para la gloria del Señor. Dice Marcos, verso 9, capítulo 7, verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mi querido hermano, si usted tiene una tradición religiosa, o una tradición que usted se ha inventado, o su propia interpretación, usted es un ciego que va a caer en el hoyo en cualquier momento. Debemos ser confrontados por la palabra del Señor permanentemente. Tenemos que dejar de lado nuestras ideas, nuestras opiniones. Nosotros tenemos que alimentarnos del verdadero alimento sin adulterarlo en ningún momento. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8. Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 10. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 10, vamos a ver en este subpunto la palabra del hombre, es la que nos separa muchas veces del mandamiento del Señor. Seguimos viendo esto. Isaías capítulo 8, versículo 10. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Versículo 11. Porque Yahweh me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. Verso 13, Isaías 8:13, a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ya seguimos leyendo. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos días? Que el pueblo de Israel muchas veces buscaba consejo de los extraños, consejo de los falsos profetas, un consejo que no venía de parte del Señor. El consejo que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar dentro de nuestro corazón, en aquella ley que el Señor quiere poner en tu mente y en tu corazón, esa ley que el Señor ya la quiere dejar establecida las 24 horas del día. La palabra del Señor es la que te va a aconsejar en todos los aspectos de la vida, las 24 horas del día. ¿Y qué dice Isaías capítulo 8, verso 14? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo, por red al morador de Jerusalén. Acá Isaías capítulo 8 más que nada está hablando del tiempo de las 10 tribus del reino del norte que comenzaron a seguir las costumbres de Asiria. Isaías capítulo 8 se refiere más que nada a esto, ¿verdad? Y estamos viendo que la casa de Israel tropezó y usted también va a tropezar y la iglesia va a tropezar y cualquiera de nosotros podemos llegar a tropezar, mi querido hermano, si nos rebelamos contra la palabra del Señor. Estamos en los días finales, el Señor está examinando cada nación, cada pueblo, cada corazón. Él dice en Isaías 8:13 que a Él tenemos que santificar. Y qué mejor manera de santificar al Señor que viviendo su santa palabra en nuestras vidas. Dice el versículo 15, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Todo esto por no querer seguir el consejo del Señor. El verso 16, que es el versículo clave, Isaías capítulo 8, versículo 16, dice, ata el testimonio, gloria al Señor, un segundito, a ver, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué tremendo, mi querido hermano, hay personas que siguen resistiendo la ley del Señor, quieren vivir en una gracia que más que gracia es una desgracia, en un libertinaje. Ya hemos estado hablando que la gracia y la ley no se separan, caminan juntas de la mano. ¿Cuál es el consejo del Eterno a través del profeta Isaías? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así como los rabinos, usted lo ve en el Muro de los Lamentos con los tefilim, y allí hay una cajita
que contiene el mandamiento más importante. Todo eso es una simbología de lo que el Señor también quiere hacer en nuestras vidas, que estemos no atados a las cosas del mundo, no atados a la influencia del mundo, no atados a la psicología, no atados a la psiquiatría, no atado a la filosofía, no atado a los conceptos del mundo, sino que debemos estar 100% atados a la voluntad del Señor. Justamente el domingo compartían el libro de Ageo. Nos dice la palabra del Señor, el profeta Ageo está diciendo, luego que se reconstruya el templo a través de Zorobabel, a través de Josué, a través de Nehemías, etcétera, allí pondré mi voluntad. Y eso el Señor lo quiere hacer en términos espirituales en nuestras vidas también, en este momento, trayendo su palabra a través de su Santo Espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón, para que seamos verdaderamente discípulos del Señor. Isaías 8:17 dice, esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Había un pequeño remanente, el profeta y algunos más que sí seguían confiando en Yahweh, pero dice la Escritura que en líneas generales el Eterno escondió su rostro en aquellos días del reino del norte, porque no le estaban escuchando, no le querían escuchar, estaban siguiendo las costumbres diabólicas de las naciones, se habían olvidado de la palabra del Señor. Dice Isaías 8:18, aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta es una costumbre pagana que tristemente se infiltró en el campamento de Israel. Lastimosamente el rey Saúl también pereció justamente, era pena de muerte consultar a los adivinos, a los encantadores. Tenemos algo mucho mejor, tenemos nuestra comunión con el Eterno. El Señor le revela al profeta Amós, si mal no recuerdo, en uno de los capítulos dice, el Señor no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Principalmente tenemos la revelación del Señor a través de la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, pero también en nuestra comunión con el Señor, y si verdaderamente estamos arrepentidos y nos hemos dejado santificar, también vamos a recibir la dirección personal del Espíritu Santo para cada uno de nosotros o para nuestras familias. Pero dice entonces acá la Escritura, no consultará el pueblo a su Dios, verso 20, a la ley, a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Repito, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, hermano, hay mucha gente predicando en los púlpitos, mucha motivación, son muy emocionales, pero no tienen base en la revelación del Señor. La principal revelación del Señor la encontramos en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, aunque sea difícil, la vamos a ir entendiendo y comprendiendo en oración, en comunión con el Señor. Vamos a poder entender lo que esa palabra nos dice tanto históricamente como proféticamente para nuestros días también. Vamos ahora al libro de Esdras, capítulo 9, versículo 13. El quebrantar la ley nos separa de la comunión con Dios. Entonces, esto no es un juego. El no querer la ley está indicando que nos estamos separando del Señor. Por eso el juicio también va a venir en parte, no solamente para las naciones, sino para el pueblo de Israel, como les estuve citando, porque también están siguiendo la tradición de hombres, y el Señor necesita, tarde o temprano, quebrantar todo eso en la forma que Él lo indica para cada nación. Dice Esdras, capítulo 9, versículo 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, ¿por qué? Porque Esdras recuerda cómo vino Babilonia, destruyó el templo,
mataron niños, jóvenes, todo eso permitido por el Eterno porque ellos no se volvieron al Señor. Pasaron los 70 años, están regresando, y entonces Esdras trae este mensaje bajo la inspiración divina, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras. A causa de nuestras malas obras. Nuestras obras van a ser puestas en balanza. Y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿no? O sea, está diciendo Esdras, todavía fuiste benevolente, no permitiste que Babilonia nos masacrara, lo podrías haber permitido totalmente, fuiste benevolente con la disciplina. Sigamos leyendo. Esdras 9:14. Esta pregunta es realmente impactante. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? Y a emparentar con pueblos que cometen toda clase de abominaciones. Hermano, volvemos al tema, rebobinamos. Si usted fue regenerado, si usted fue regenerado, si realmente el Espíritu Santo está morando en su interior, ¿cómo va a volver a infringir los mandamientos del Señor? Si es el Espíritu Santo el que está poniendo en la mente y en el corazón la ley que tanto agrada al Señor, la ley que Él mismo magnificó, ¿verdad? O sea, Esdras, como siervo del Señor, quiere concientizar al pueblo de que no estén levantándose, cayendo, entrando, saliendo, y soy santo, y soy inmundo, hoy te amo, y ya no te amo, y quiero tu ley, ya no quiero tu ley, quiero tu espíritu, no quiero tu espíritu. Y hablamos mucho de Israel, e Israel va a pasar lo que tenga que pasar, como nosotros. Como nosotros. Porque el juicio va a comenzar también por la casa de Dios para santificar a los que se dejen santificar, y los que no se dejen santificar serán cortados en medio del juicio. Hemos de volver a infringir tus mandamientos o el Evangelio para emparentar con los pueblos. Quiero emparentar con los pueblos, qué linda la idolatría, qué linda la brujería, qué emocionante, ¿verdad? Navidad, Astarot, Baal, fornicación, Halloween, la sensualidad del mundo. Hermano, ¿dónde está parado? ¿Está en el reino del Señor o está en el reino de las tinieblas? ¿De qué regeneración hablan muchas personas que siguen en la carne? Netamente en la carne, mi querido hermano, mintiendo, robando, estafando, con un carácter rebelde. Es tremendo, mi querido hermano. Dice entonces, no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. O sea, el Señor siempre dijo que iba a quedar un remanente, ¿no? Obviamente, pero Esdras, un siervo tan temeroso, y conociendo la actitud muchas veces de su pueblo, ¿verdad? Como dijo Isaías, soy hombre de labios inmundos y este pueblo también. O sea, Esdras es temeroso del Señor. Esdras era un siervo tremendamente respetuoso de la ley del Señor, un hombre completamente regenerado, fue un hombre muy usado por el Señor, y él tiene miedo de que este Dios, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que sí es benevolente, pero que en un momento también dice la Escritura que es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Esdras 9:15, oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y no voy a seguir leyendo todo el libro de Esdras. Obviamente había muchas cosas que arreglar, que finalmente arreglaron. Los israelitas, el grupo que subió a Jerusalén, venía con varias mujeres, ¿verdad? Venía con costumbres, todo esto tuvo que ordenar Esdras. Digamos que este siervo, el ministerio que el Señor le da a Esdras, era como lo que hoy llamamos nosotros al Espíritu Santo que empieza a regenerar. En ese momento el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor estaba en la vida de Esdras, y a través de él comenzó
esta regeneración que se llevó a cabo en los días de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 7, que tiene relación con esto. Libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Yo no sé si algo quedó trabado, nada ha entrado acá de comentarios por si alguien estuvo metiendo algo, yo no estoy viendo nada, quiero aclarar eso, que no estoy escapándome si es que escribieron algo. Simplemente que creo que la conexión está bastante lenta. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 14, podemos leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Zacarías capítulo 7, versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Vamos de a poco con esto. Zacarías 7, 11 al 14. Hermano, alguien que no quiere escuchar la verdad de la tinta del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis es porque alguien que no ha nacido o del agua y del Espíritu, o es alguien que está volviendo hacia atrás, es alguien que está apostatando, es alguien que se está desviando. Porque alguien regenerado por el Espíritu Santo no tiene problema con la ley de Dios. No va a tener ningún problema con los mandamientos y los estatutos del Señor. Sin embargo, dice Zacarías que no quisieron escuchar abiertamente y voluntariamente. Ellos no querían escuchar la palabra del Señor y pusieron su corazón como diamante para no oír ¿qué? Para no oír la ley de Dios ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba. Márquelo con fibra si puede en su Biblia. ¿Por quién era enviada la ley? Aleluya, wow. ¿Por quién era enviada la ley? Zacarías capítulo 7, versículo 12. Por el Espíritu. Ese Espíritu que regenera tu corazón, también envía esta ley que es espiritual nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos y lo mismo va a suceder en este último tiempo. ¿Qué otra cosa puede venir sobre el mundo o aún sobre la iglesia o aún sobre el mismo Israel? Si nosotros le damos la espalda al Señor y empezamos a hacer lo que se nos da la gana. Por eso dije, hermano, mucho cuidado la vara de medir. No, porque allá hay homosexualidad. ¿Y qué? ¿En la iglesia no hay homosexualidad? Tremendas denominaciones, mi querido hermano, han aceptado, han avalado pastores homosexuales, pastoras, entre comillas, lesbianas. Estamos en el último tiempo, Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende por qué no se quiere la ley de Dios? ¿Se entiende, mi hermano, por qué no se quiere escuchar el verdadero evangelio? Y obviamente, hermano, insisto con esto, la persona que no quiere escuchar debidamente lo que escribió la tinta del Espíritu Santo es porque esa persona no ama a Dios. Porque la Escritura dice claramente, si me aman, deben guardar mis mandamientos y se pueden guardar bajo esa unción que nos fue dada del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dice entonces Zacarías 7:13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos. Cuando venga la segunda venida del Señor y se ponga bien brava, mucho más bravo de lo que ya lo estamos viviendo, van a querer clamar al Señor, Señor, sálvame, y el Señor no te va a escuchar, y el Señor no te va a salvar, y el Señor te pondrá en la parte de los hipócritas, porque cuando tuviste todo el tiempo suficiente para arrepentirte y para dejarte regenerar por el Señor, no lo aceptaste, no lo quisiste. Zacarías 7:14, sino que los esparcí como torbellino o con torbellino por todas las naciones. Esto ya aconteció en su momento para con el pueblo de Israel, por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, hermano, el juicio es para todos, es para Israel, es para las naciones, para el blanco, el negro, el amarillo. Cuidado, hermano, no apuntemos solamente para un lugar.
aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, hermano. Que nos creemos y nos la damos muchas veces la soberbia de que somos tan espirituales y en realidad por ahí somos tan arrogantes, mi querido hermano, porque el fruto del Espíritu, como ya lo iremos viendo en otras enseñanzas, se tiene que notar en su vida, se tiene que notar en mi vida, se tiene que notar en el pueblo del Señor. Dice 1 Juan 3:4, vayamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 Juan 3:4, gloria al Señor. Estamos viendo entonces cómo invalidamos el pacto con nuestras tradiciones, con nuestros mandamientos, con nuestras costumbres paganas, con nuestro entendimiento entenebrecido, invalidamos el pacto del Señor. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es algo que conocemos bastante bien. Vayamos ahora a Romanos 3:28, un poquito más, mi querido hermano. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Estamos viendo el amor que el Señor tiene por su palabra y que la quiere renovar en nosotros para que verdaderamente podamos serle agradable hasta que suene la final trompeta. Romanos capítulo 3, verso 28 al 31. Somos justificados por la fe. Esto ya lo hemos enseñado, pero en su gracia Yeshua hace nuevo pacto con nosotros y dentro de ese nuevo pacto coloca algo que lastimosamente la cristiandad aborrece y no debería aborrecer, que es la ley del Señor. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre justificado por la fe. ¿Qué es la fe? Esto ya lo hemos enseñado. Confío en el Señor. Confío en que el Señor me perdona, confío en que el Señor me limpia, confío en que el Señor me justifica, confío en que la sangre del Cordero me purifica, pero así también confío que el Señor me da nuevamente de su Espíritu y de su poder para que yo pueda vivir su palabra, como dice la Escritura, ¿verdad? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, Romanos 3:28, sin las obras de la ley, obviamente, sin las obras de la ley. ¿Por qué? No porque la ley sea mala, sino porque nosotros, obviamente, ya estábamos siendo desobedientes y necesitamos, en primer lugar, el perdón del Señor. Pero sigamos leyendo. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? De las naciones. Ciertamente, también el Señor quiere ser Dios de las naciones. Para eso cada persona o cada nación tiene que arrepentirse, tiene que hacer nuevo pacto con el Señor y el Señor lo perdonará, el Señor lo justificará y el Señor también estará operando aquella santificación, como dice la Escritura, porque sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Luego dice Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe tanto a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:31, una pregunta muy importante. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Hemos visto que los fariseos invalidaron la ley. Hemos visto que todos invalidamos la ley con nuestras opiniones, con el pecado. Pero acá hay una pregunta. En el Nuevo Testamento, en la carta apostólica de Pablo, hablándole a los romanos, que no eran judíos, aunque había algunos judíos en Roma también, obviamente. Por la fe, por la confianza en el Cordero, que quita el pecado, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley nuevamente. O sea, el Señor te perdona, pero al aceptar a Yeshua, confirmamos que recibimos nuevamente la ley por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, mi querido hermano, todo esto tiene que ver con la salvación, tanto el perdón como así también la regeneración por medio del Espíritu Santo que trae la ley. Todo esto tiene que ver con el combo de la salvación. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, gloria al Señor, en nuestras vidas nuevamente. Vamos a ver entonces en Mateo capítulo 26, verso 27, para ir terminando al menos este punto.
Todavía tenemos unos minutos más. Mateo 26, 27, en la Pascua, o en lo que muchos conocen como la Santa Cena, que es lo que nosotros estamos recordando, celebrando, obviamente es la confirmación de ese pacto en nuestras vidas. Por eso dije, a lo largo de esta enseñanza, no es lo que usted quiera creer en su opinión, en su mente carnal, lo que es el nuevo pacto. Bueno, ya el Señor me perdonó, no hay más nada que hacer. No, el nuevo pacto sí significa que el Señor te perdonó, pero también significa que tenés que tomar compromiso con el Señor nuevamente, a través de vivir en el Espíritu Santo, a través de observar los mandamientos del Señor, a través de empezar a hacer las obras que están preparadas de antemano, que no las podíamos hacer por nuestra fragilidad, por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Qué tremendo, hermano, cuando celebramos la cena del Señor. Estamos tomando un compromiso. Esto es como en el matrimonio, usted va al altar. Yo cuando me casé, conforme a la forma en que nos casamos, ¿no? Se bebe de la copa, esa copa bebe mi esposa, bebo yo, y después se rompe, más nadie puede beber de esa copa. Y ante Dios y ante el público uno dice, hasta que la muerte nos separe, la enfermedad, la pobreza, si tengo mucho, si tengo poco, uno toma un compromiso. La mujer toma un compromiso de ser la esposa del hogar, el hombre toma el compromiso de ser el varón del hogar, el padre de familia, el sacerdote, el proveedor. La mujer también coopera de acuerdo a lo que está diseñado para ella en la palabra del Señor. Si la mujer no lo empieza a hacer o el hombre no lo empieza a hacer, se está invalidando el pacto. Por eso hay matrimonios que, más allá de llegar a la corte con un abogado para separarse, ya han roto el pacto, aunque no hagan el trámite de divorcio. Y no es que estamos fomentando el divorcio. Dios quiera que en nuestros matrimonios de los hermanos todos podamos llegar a la meta final, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Pero lo que estoy diciendo, hermano, que lo mismo acontece con el Señor, ¿verdad? Estamos celebrando la cena del Señor, comemos el pan, ¿verdad? Nos humillamos, nos arrepentimos, Señor, perdónanos, hacemos nuevo pacto, renueva tu ley, trae el Espíritu Santo, ¿verdad? Me comprometo, mi alma toma la decisión, pero a las 24 horas estás haciendo cualquier otra cosa. Eso significa, como ya hemos hablado muchas veces en el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10, verso 26 en adelante, ¿verdad? Hebreos capítulo 6 también, que estamos pisoteando la sangre del Cordero, en Hebreos 10. Estamos pisoteando la sangre del Cordero, estamos ultrajando el Espíritu de gracia que nos fue dado, nos estamos burlando, ¿verdad? Usted se casa, pero a los pocos días su esposo la maltrata, la trata de cualquier manera o viceversa. Ya se anuló el pacto. Ya se anuló el pacto, ¿verdad? A menos que haya un verdadero arrepentimiento y se procura una restauración, ese matrimonio, por más que tiene los anillos, por más que tiene el certificado, eso es lo de menos. Lo más importante es que se viva en el matrimonio como se tiene que vivir el matrimonio de acuerdo a las ordenanzas establecidas en la ley del Señor. Dice Mateo 26, 27, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que costó la vida del Señor, no había otra manera, y la tomamos tan livianamente que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Borrón y cuenta nueva, pero no volver a llenar la cuenta. ¿Se entiende? Borrón y cuenta nueva, pero no volver a llenar esa cuenta, porque se sobreentiende que ahora, en esta celebración de la Pascua y todas las hermosas celebraciones que representan la fiesta del Señor, entró el Señor en nosotros. Justificados por la fe, sí, el Señor te perdonó, entró el Señor, entró su ley, entró su Espíritu, confirmó de vuelta la ley. Gloria al Señor.
Llevemos esto a nivel del matrimonio, una pelea, que esto y que el otro, listo. El Señor tocó los corazones, nos reconciliamos, ¿verdad? Nos perdonamos, el hombre perdona a la mujer perdona al hombre, confirmamos el pacto nuevamente. Confirmamos la ley, ¿verdad? Que yo voy a vivir para mi esposa, que mi esposa va a vivir para mí, que nos vamos a tratar con amor, que somos un equipo, que somos una unidad, que vamos a ayudarnos juntamente, vamos a criar los hijos, nos vamos a criar el temor del Señor, le vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a dejar de lado la mundanalidad, vamos a dejar de lado el mal carácter. Se confirmó la ley, se confirmó el pacto por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Vayamos rápidamente a Ezequiel 36, tenemos un tiempito más. Unos 10 minutos más. Parte número 4 de la unción verdadera. Solo por medio del Espíritu es posible esta restauración. Ya lo venimos diciendo, pero vamos a leer algunos pasajes que no hemos leído hasta el momento. Ezequiel 36, 24. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28. Profecías que ya recibían en aquel momento Jeremías, Ezequiel, que eran contemporáneos. Más o menos por el 570, 560, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, 24, y os tomaré de las naciones, porque obviamente el Señor los iba a disciplinar por haber rechazado su voz, por haber rechazado su ley, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, como ya aconteció, pero todavía falta que la restauración del Señor se complete en el pueblo de Israel, pero esto lo podemos tomar también para nosotros en un paralelismo. Esparciré sobre ustedes agua limpia. El agua limpia representa la palabra, representa también los ríos de agua viva del Espíritu Santo, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es una promesa del Señor. Va a pasar el tiempo de la disciplina. Mi anhelo es limpiarlos, mi anhelo es que ustedes sean reyes y sacerdotes que gobiernen conmigo. Y el texto clave, el verso 26, os daré corazón nuevo. Necesitamos un trasplante, hermano. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón egoísta, el corazón endurecido, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón nuevo. Eso significa. Entonces, mi querido hermano, es fundamental que nos encontremos con el Señor como Jacob. Jacob significa engañador, suplantador, pero él tuvo un encuentro en Peniel. Él lo vio cara a cara a Dios y su vida fue transformada, mi querido hermano. Se convirtió en Israel. Israel significa Israel, el que gobierna con Dios, el que respeta los mandamientos del Señor, el que gobierna bajo la unción del Espíritu Santo, respetando las leyes del Señor. Ese es Israel verdaderamente. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula ahí, y haré que anden en mis estatutos. Es maravilloso, márquelo si puede marcar su Biblia. No hay otra forma, no hay otra manera, no es con tu fuerza, no es yendo al psicólogo. Pondré dentro de vosotros, como fue siempre, ya lo hemos hablado desde el principio, mi espíritu, mi carácter, mi ruach. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es fácil de entender, lo que no es tan fácil es de vivir a veces, pero no imposible, hermano. Entonces, ¿por qué tropezás, hermano? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué tantas caídas? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué en vez de ir de victoria en victoria vamos de fracaso en fracaso, etcétera, etcétera? Porque no será, hermano, que falta el Espíritu del Señor en tu vida. Aunque vos me digas, no, yo tengo mucho del Espíritu, pero no se ve, porque si no estarías guardando la palabra del Señor día y noche, mi querido hermano. Serías un guardador de la palabra del Señor. Dice entonces, hermano, que esta es la promesa. El Señor nos va a limpiar. El Señor va a hacer una operación en lo más profundo de nuestra alma. Nos va a dar un nuevo corazón. Nos va a dar su Espíritu. Por medio de su Espíritu podremos cumplir los preceptos del Señor. Se terminarán las excusas, se terminarán los pretextos.
Ezequiel 36, 28, habitarán en la tierra que di a vuestros padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Ezequiel 37, un poquito más, hermano. Quiero ir redondeando esta parte de la obra y la influencia del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37, gloria al Señor, el valle de los huesos secos. Esto se tiene que cumplir todavía en el pueblo de Israel, pero lo podemos tomar ya para nuestras vidas. Ezequiel 37:1, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es una parábola, es una metáfora, está simbolizando la condición del pueblo de Israel, la condición nuestra. Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos transgrediendo conscientemente y voluntariamente los mandamientos del Señor, estamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Cuánta gente muerta, hermano? ¿Cuánta gente que no es espiritual? Hay gente teniendo revelaciones del Señor, no voy a detallar mucho esto, pero viendo en el mapa mundial tan pocas naciones con gente espiritual, el remanente, como dice la Escritura, verdaderamente es muy pequeño. Aún el Señor hablando, aún el Señor exhortando, aún el Señor mostrando, aún el Señor revelándose de tantas maneras, la gente sigue endureciendo su corazón, la gente quiere quedarse con su corazón de piedra, con su corazón egoísta, con su corazón lleno de inmundicias, no quieren el trasplante del Señor. Eran muchísimos sobre la faz del campo, Ezequiel 37:2, y por cierto secos en gran manera. O sea, eso detalla el hedor, el grado de muerte. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán esos huesos. Y dije, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Esto está hablando del trabajo que tiene la iglesia, que tienen los ministerios de profetizar la palabra del Señor. Y sabemos que muchos van a recibir la palabra, y esa palabra que tiene poder los va a resucitar espiritualmente hablando. Dice el versículo 6, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y os cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Qué importante, hermano, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que están escritas y bautizándolos en el nombre de Yeshua. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hermano. Tal vez no lo hacemos porque nosotros mismos estamos muertos, pero el que está vivo profetiza, hermano. El que está vivo profetiza, ¿verdad? Y como dijo el Señor y nos advirtió, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, los burros van a hablar, los pájaros van a hablar. La iglesia está muerta, la iglesia está en la comodidad, la iglesia busca solamente lo material. Los creyentólogos de hoy en día preocupados solamente por ellos mismos, ¿verdad? Pero no están profetizando la palabra del Señor. Dice entonces, versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿verdad? Hay un proceso. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La resurrección puede ser en un zapuaité, como decimos muchas veces acá, Lázaro resucitó, ¿no? Pero a veces, hermano, la resurrección de ciertas almas es como que nos está diciendo este capítulo que necesitamos una fuerza extraordinaria de parte del Señor, porque están tan muertos, están tan dormidos, hermano. Como enseñé el domingo, hay que despertarlo fuertemente, abruptamente. Sigamos leyendo, verso 10, profeticé como me había mandado y entró finalmente espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo
Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero sabemos que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el Señor está extendiendo su misericordia de una manera formidable, operando milagros, revelándose a través de sus siervos, como lo hizo con el profeta Ezequiel. Ya vamos terminando, hermano, para estar orando. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros. Acuérdense cuando Yeshua fue a lo de Lázaro, le dijeron, está loco, ¿qué vas a resucitar a un muerto? Hiede hace 3 días, este no se levanta nunca más. Yeshua, que dijo, yo soy la resurrección y la vida, dijo, Lázaro, sal fuera ahora. Ese fue uno de los grandes milagros del Señor, demostrando que Él era Dios, que Él es la vida, que Él vence a la muerte, que Él tiene toda la autoridad, pero nos está mandando a nosotros, hermano, haciendo el paralelismo de lo que está hablando el profeta Ezequiel acá, ¿verdad? Nos está mandando a profetizar la palabra del Señor, nos está mandando a enseñar, nos está mandando a despertar a las almas para que entiendan que hay un Dios que justifica, que perdona, que santifica, que regenera, que nos va a dar una nueva oportunidad de poder agradarle a Él en la santidad. Dice, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, verso 12, y os traeré a la tierra de Israel. Por supuesto que esto es la profecía también, literalmente, del regreso del pueblo de Israel y de todos nosotros que somos parte de Israel. Obviamente estaremos en esa tierra reinando con el Señor en el milenio. Versículo 14, y con esto oramos. Por el momento llegamos hasta acá. Y pondré mi espíritu en ustedes, el Ruach con mayúscula, y vivirán, tendrán vida. Tendrán vida, vida espiritual. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Tomemos esto para nosotros ahora, hermano. Y voy concluyendo, voy haciendo el resumen. ¿Por qué no tenés paz en tu hogar? ¿Por qué no tenés paz en tu familia, mi querido hermano? No es posible si el Espíritu trae shalom. Si el Espíritu trae gozo, si el Espíritu trae amor, si el Espíritu trae paciencia, si el Espíritu trae mansedumbre, pero claro, uno dice, ¿dónde está todo eso? Realmente, hermano, tenemos que aceptar esta confrontación que hoy nos ha traído la palabra del Señor. Es muy posible, no solamente los mundanos, sino que los mundanos dentro de la iglesia estén en una sepultura. Están completamente muertos porque han alivianado el Evangelio, porque se viven justificando, ¿verdad? Pero están ciertamente muertos y necesitan resucitar y despertarse a tiempo antes de la segunda venida del Señor, si no, no tendrán parte en el reino eterno de nuestro Mesías Yeshua. Más del Espíritu, hermano, más del Espíritu. Ese tiene que ser nuestro objetivo primario cada día, más del Señor, más del Señor. No estar todo el día pensando en money, dinero, cosas materiales. Sí, hay que trabajar, haga lo necesario, pero tiene que estar comprometido con el Señor, hermano. La vida no es lo que nosotros poseemos, lo dijo el Mesías. Si ganara el mundo entero y perdiera mi alma, ¿de qué me sirve? Tiene que haber un criterio, tiene que haber un equilibrio en todo esto, hermano. No se da cuenta que estamos a la puerta de la venida del Señor. No te vas a llevar ni un clavo, no te vas a llevar ningún neumático, no te vas a llevar la Toyota, no te vas a llevar nada. Solamente nuestra alma tiene que estar vestida de la justicia del Señor para presentarnos delante de Él y estar con Yeshua por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta palabra pueda ser útil. Que esta palabra, Señor, nos ayude a meditar. Esta palabra, Señor,
nos esté amonestando, Señor, para que nosotros podamos ser fruto digno de arrepentimiento. En el nombre precioso de Yeshua, Padre, esta palabra, Señor, esté confirmando el nuevo pacto. Esta palabra esté colocando, Señor, tu ley en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Esta palabra trae un avivamiento del Espíritu Santo en nuestro interior. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, como dijo el escriba Esdras, volveremos a infringir nuevamente la ley del Señor al punto tal que en un momento el Señor decida consumirnos. Señor, ayúdanos. No lo permitas, que esto no nos acontezca, Padre, que podamos ser parte de ese remanente que ha sido vivificado y regenerado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para servirte el breve tiempo que nos queda aquí en la tierra y más que nada para entrar a tu redil por toda la eternidad. Y decimos amén y amén al Señor. Que Yeshua me los bendiga, querido hermano. Nos estamos encontrando la próxima semana. Este domingo creo que tendremos la posibilidad de salir a la mañana en el aire, si el tiempo acompaña, obviamente, y podemos llegar a ese lugar. Que el Señor les bendiga, querido hermano. Será hasta la próxima entrega de la palabra. Shalom, shalom. Que tengan un buen descanso en esta noche.